ok, bueno, ahí estamos ya. Bórrame, bórrame en silencio. Amén, amén, ahí está. Goza mi copa de mi Señor, oh Señor. Rebosa mi copa. Espíritu Santo, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Inúndanos, oh Señor, rebosa mi copa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha por allá? ¿Todo bien? Vamos a ver. Saludos, Elizabeth. Ok, son las 1:47. 1:47. Perdón, 1:07 de la mañana. 1:08 de la mañana el día miércoles 20 de mayo 2020. Joven rebosa. Bueno, hay que quedar registrado.
Ok, señores. Este fue... Él fue Cabet. Inúndanos. Papi, bájale por favor a tu celular. Bájale o te lo quito. Bájale o te lo quito. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 1:11 de la mañana. Bájale o te lo quito. Una con 11. Entonces, hoy vamos a compartir este video. Vamos a hacer este live. Sí, porque hoy se nos dio una palabra muy importante, que es continuación, sí, de lo que hemos estado hablando en mis anteriores videos. Sí, nosotros hablamos del don de interpretación de sueño. El don de interpretación de sueño lo hablamos el pasado... de mayo, el día 13, te dice el Señor es tu turno. Entonces el pasado 13 de mayo hablamos, sí, profetiza, hijo de hombre, don de interpretación de sueños, como José en Egipto. Y hablamos del tema de la lujuria. Entonces, el pasado 13 de mayo hablamos de este tema y justamente, sí, hoy ya descodificando los mensajes a través de los recordatorios de mi Facebook, sí, del día 19 de mayo, es como hacemos este cartel donde prácticamente se nos exhibe, o Dios está anunciando o exhibiendo, que el error de la maldad de los hombres en Génesis 6, que enseña la Biblia, en ese mismo error o etapa va a entrar la humanidad a partir de que este falso ungido o anticristo o falso profeta, sí, empiece a través de su pacto global, sí, de una nueva humanidad, o sea, lavarles el cerebro a los niños, pero yo me enfoco en las niñas, conforme estudiamos la vez pasada en el testamento de Rubén, sí, del pasado 13 de mayo 2020, cuando se me dijo, es tu turno, sí, el 12 de mayo se me dijo, es tu turno, a través de Héctor Pérez. Entonces el día 13 de mayo hicimos el live y toqué el tema que no estaba agendado, sí, de lo que enseña el testamento de Rubén cuando habla acerca de José, sí, y de la tentación que él tuvo que librar gracias a su sano juicio, que estos hombres pedófilos, violadores y todo, como enseña, sí, todo lo que no es grato a Dios, sí, gracias al sano juicio de José fue que él fue librado y Dios lo puso, sí, en lugares altos de gloria. Entonces ahí hablamos de la lujuria, sí, el pasado 13 de mayo, sí, del 2020, y ahí dijimos o compartimos que la lujuria, sí, fue lo que Dios se fijó y en el delito o pecado en el cual José no cayó, sí, y gracias a no caer en el pecado de la lujuria, fue que él, sí, fue puesto como gobernante después de Faraón en Egipto. Entonces el pecado de Génesis 6, sí, la maldad de los hombres, se vuelve a repetir cuando este neófito, sí, empiece a hacer pactos no solamente con la humanidad, sino con las iglesias, porque de eso trata la vestidura de este homosexual,
¿sí? Entonces, la vestidura de este homosexual, porque es lo que representa a través, ¿sí?, de estos colores, ¿sí?, corrompiendo la enseñanza de los 7 espíritus de Dios, que lo representa en la menorá, ¿sí?, con el arco iris y señal del pacto, ¿sí? Dios estableció que no iba a mandar juicio. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Cada cuándo? Iba a ser recordatorio cada vez que se pusiera el arco iris. Dios dijo que se iba a hacer señal del pacto, pero si el pacto lo quebranta el hombre, ¿sí?, a través de los sacerdotes o de los ministros, si el hombre quebranta, ¿sí?, o los sacerdotes quebrantan el pacto y todavía lo utilizan como emblema, ¿sí?, de su orgullo gay, si ellos utilizan todavía, encima se quieren burlar de la señal del pacto que Dios estableció para los hombres, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Pues simplemente va a venir o va a mandar para ellos, ¿qué? Castigo. Entonces, esta gente que está dentro de las autoridades eclesiásticas, por llamarlo así, son representantes de la iglesia, ¿sí?, así como pecaron en el principio los vigilantes, porque los vigilantes fueron establecidos como jueces delante de los hombres, ¿sí?, así como pecaron los vigilantes en el principio, conforme enseña Génesis 6 y aún las otras escrituras, ¿sí?, al pecar los ángeles caídos, que tuvo como consecuencia? Lo que tuvo como consecuencia fue el juicio de Dios para la humanidad completa. Entonces, el cartel de hoy exhibe, anuncia, ¿sí?, que a partir de que se firme este pacto el próximo 15 de octubre, entramos en esta fase, ¿sí?, en esta fase de autodestrucción. Todas aquellas iglesias, pastores que se unan en ecumenismo con Roma, ¿sí?, todas las iglesias que se unan en ecumenismo con Roma, ¿sí?, van a ser, ¿sí?, pues sí, perseguidas por Dios, ¿sí?, y van a ser, ¿sí?, aceptadas, ¿sí?, y van a compartir, van a ser aceptadas con el reino de la bestia y van a compartir la misma agenda, o sea, la lujuria. Todo pastor, sí, que a partir del 15 de octubre, esto solamente es una señal, el próximo pacto global del 15 de octubre solamente es una señal de lo que viene. Y toda iglesia que se una a ese pacto, ¿sí? ¿Cuál pacto? El ecuménico, que sabemos que ya está a la puerta, ¿sí?, van a compartir el mismo pecado de los vigilantes que enseña la Biblia en Génesis 6. ¿Por qué? Porque así como los ángeles se pecaron y se metieron con las hijas de los hombres, y muchos tendrán en mente, hijas de los hombres, se refiere a una muchacha, a una señora como esta. Y no, señores. Conforme a todo lo que nosotros hemos escudriñado, cuando dice Génesis 6 que los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres, no se está refiriendo a una persona o mujer de edad adulta, sino con todo el antecedente que tenemos acerca de los niños rescatados, ¿sí?, en los túneles subterráneos de Nueva York, cerca de la Fundación Clinton. Nosotros tenemos como antecedente, ¿sí?, con este caso de pederastía, violación de los Illuminati, masonería, reyes de este mundo, como son políticos, artistas, cantantes, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que cuando la Biblia enseña en Génesis 6, ¿sí?, referente a la maldad de los hombres, pero también es referente a la maldad de los hijos de Dios o los vigilantes o los ángeles que fueron establecidos como jueces delante de los hombres, nosotros comprendemos que Dios está haciendo referencia a las niñas. Cuando la Biblia enseña que los vigilantes se metieron con las hijas de los hombres, a nosotros, con todo el antecedente del Pizzagate,
¿sí? Y de los niños, más de 3.500 niños rescatados según las últimas fuentes de información que tenemos, ¿sí? Más de 3.500 niños fueron rescatados, ¿sí? De los túneles subterráneos en Nueva York, ¿sí? Donde está de por medio la palabra adenocromo. Entonces, cuando dice que los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres, a nosotros nos da, ¿sí? Mayor comprensión que se está refiriendo a quiénes, a los niños, ¿sí? Los ángeles caídos no solamente se metieron con las mujeres adultas, sino con los niños. ¿En base a en qué te basas para decir eso? Simple. Con el caso Pizzagate o el caso de los más de 3.500 niños encontrados, hallados en los túneles subterráneos cerca de la Fundación Clinton, ¿sí? En Nueva York y aún en otros países. Y esa información ha sido oculta, ¿sí? O ha sido censurada para que no nos enteremos. Entonces, este video es una llamada de atención para los padres de familia, sean católicos, sean cristianos, sean evangélicos, pentecostales, lo que sea, porque el pacto global o el pacto ecuménico va a ser global para que todos los pederastas que van a estar al frente de las iglesias homosexuales, ¿sí? O lesbianas, o brujas, o hechiceras, como sumas sacerdotisas registradas en la Biblia con Jezabel en el reinado de Acab, ¿sí? Los que van a estar al frente de las iglesias no van a ser hijos de Dios, sino van a ser hijos del diablo, que van a corromper la mentalidad, conciencia, verbo, mente de tus hijos, para que así al final, ¿sí? Ellos, los demonios encarnados o hijos del diablo o agentes de Baal, ¿sí? Puedan seducir a tus hijos y caigan en el mismo pecado que sucedió en el principio con Génesis 6 y los vigilantes. Entonces, el pacto global del próximo 15 de octubre, a celebrarse a partir del día 11 al 18 de octubre, el pacto que se tiene agendado firmar el próximo 15 de octubre, ¿sí? Te está anunciando a ti como padre de familia, ¿sí? Que lo que está por suceder es lo mismo que sucedió en la antigüedad con los ángeles caídos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, vamos a estudiar. El último video fue el pasado 15 de mayo, donde anunciamos que Lucifer iba a caer del cielo. Terremoto 6.5 grados en California. Los Ángeles, wow. California anuncia caída de Lucifer a tierra. Isaías 14:12, Apocalipsis 12. Pacto global vaticano es para corromperlos. ¿A quiénes? A tus hijos. Y cuando utiliza la palabra corromper, te está direccionando ¿a quién? Al espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Conforme está registrado en las otras escrituras, Beliar, que significa corrupción. Y aquí te direcciona a Génesis 6, la corrupción de los hombres. Entonces, el último video fue del pasado 15 de mayo, ¿sí? Y empezamos a compartir información y a partir de esa fecha, 15 de mayo, fue como llegamos, ¿sí? A la conclusión del día de hoy para poder exhibir o compartir que lo que Dios está anunciando es de que te prepares, porque parte del reinado, ¿sí? De la bestia es que si tú como padre de familia no cumples al llevar a tus hijos a la escuela,
Gracias, Elizabeth Pinto. Se escucha muy bien. Gracias. Tú puedes ser encarcelado. Entonces, tú como padre de familia, corres el riesgo de ser encarcelado. ¿Por qué? Porque hay una ley. Hay una ley que te va a obligar a llevar a tus hijos a la escuela. Y esa persecución se dio, pequeña persecución se dio durante el tiempo del reinado, ¿sí?, de Obama. Lo que sucedió en Obama, en el tiempo que reinó Obama, solamente es un anticipo, o era un anticipo, de lo que se venía para el pueblo de Dios. Entonces, a partir del día 15 de mayo, ok, nosotros empezamos a compartir información. Wow, esto va a estar interesante. Chequen lo que voy a compartir ahorita. Sí, porque Dios va a traer juicio empezando por su casa. ¿Sí? Y hay registros, noticias, que rabinos, sí, pueblo de Israel, fueron sorprendidos en actos, sí, de pederastía. El pasado domingo 13 de julio del 2014 hice esta publicación. Perdón, el pasado 6 de abril 2017 hice esta publicación del pasado 13 de julio de 2014, donde condenan a depredadores judíos, ¿sí?, por violar niños. Wow, no me acordaba de esta nota. Entonces, hay rabinos, hay registros, ¿sí?, de que esto sucede o sucedió en Israel. Sí. De hecho, cuando yo estuve escudriñando este tema, varios enlaces de esta noticia fueron eliminados. Entonces fue como hice este álbum, extrayendo la información. Dice así: le comparto esto para que entiendan cuál es el pensamiento de los rabinos y cuál es el pensamiento, sí, que van a tener con tus hijas. Domingo 13 de julio de 2014 condena a 45 depredadores judíos por violar niños. Está permitido al judío mantener relaciones sexuales con una niña desde que ésta tenga 3 años de edad. ¿Dónde dice eso? Sanedrín 4b. Wow, se fue la señal, acaba de regresar. Ese es señal de que es importante lo que estoy compartiendo. Para el judío, sí, ellos tienen permiso, está permitido al judío mantener relaciones sexuales con una niña desde que ésta tenga, ¿cuántos? 3 años de edad. Wow, esto está tremendo. ¿Dónde está escrito? En Sanedrín 54b, en el Talmud, si no mal recuerdo. Todos los niños gentiles, o sea, los no judíos, para los judíos, son animales. Son animales. Eso es lo que somos para el pueblo judío. Sí, Yevamot 98a. Ahí pueden buscarlo. Un rabino fue condenado a cadena perpetua y 45 judíos hasídicos han sido condenados por ataques sexuales, abusos y agresiones contra niños de la comunidad israelí de Nueva York. ¡Wow! Tenía que ser Nueva York. La sentencia más severa fue contra el rabino Nehemiah Weberman. Nehemiah Weberman.
quien pasará el resto de su vida en la cárcel por violar a una niña de 12 años. ¿Sí? En Estados Unidos es violación, pero para ellos, según sus usos y costumbres, un judío puede violar a una niña de 3 años. ¿Sí? Entonces, pues decía ser su psicólogo. ¡Wow! Decía ser su psicólogo, terapeuta y consejero espiritual. ¡Wow! Ya saben para dónde va esto. También se sabe que el rabino Weberman intentó sobornar a los afectados y sus parientes, sin éxito en algunos casos, según informó la Fiscalía de Nueva York. El fiscal del distrito de Brooklyn, Charles Haynes, ha ventilado algunos de los casos que se mantenían ocultos entre los líderes de esta comunidad desde hace 4 años, entre los que destacaban algunos que han ameritado cadena perpetua. Creemos que este momento es adecuado para dar a conocer los nombres de judíos hasídicos que han sido condenados por abusos sexuales en su comunidad, dijo el portavoz de la fiscalía Jerry Schmeder. Creo que así se pronuncia. Explicaron que estos casos no se dieron a conocer para evitar que las víctimas de violaciones y abusos se intimidaran y prefieren no denunciar Nehemiah Weberman, depredador sexual. Son 118 los casos integrados dentro de un programa Kol Tzedek para la voz de la justicia hebrea, y el resultado ha sido el encarcelamiento a 25 depredadores sexuales. La sentencia más severa fue contra el rabino Nehemiah Weberman, quien pasará el resto de su vida en la cárcel por violar a una niña de 12 años, pues decía ser su psicólogo, terapeuta y consejero espiritual. Ok, aquí va una foto, supongo. Pese a la revelación, de estas sentencias, el fiscal Haynes se resistió a revelar los nombres de los judíos implicados en el secuestro y violación de una niña de apenas 4 años de edad. 4 años de edad. El abuso contra 2 niños en una sinagoga. ¿Dónde? En una sinagoga. O la violación de otros 3 niños de 13, 14 y 15 años por parte de un rabino de 33. ¡Wow! Entre otros muchos. De las sentencias condenatorias, 33 fueron por delitos graves, 13 por faltas, 10 por violaciones, y la única mujer condenada por abuso sexual a un hijo fue condenada a 31 años y medio en la cárcel. Pero las víctimas no solo deben enfrentar los abusos, sino el repudio de sus sectas, pues éstas los presionan para que no denuncien, y de hecho 18 casos fueron desestimados o desechados porque las víctimas al final no quisieron declarar. Pero el fiscal sigue negándose a revelar los nombres de judíos implicados en casos de crímenes atroces como los del secuestro y violación de una niña de 4 años de edad, sodomización de 2 niños en una sinagoga, y el de un judío ortodoxo acusado de abusar sexualmente de 3 niños en edades de 13, 14 y 15 años por parte de un rabino de 33, entre otros muchos. De las sentencias condenatorias, 33 fueron por delitos graves, 13 por faltas, 10 por violaciones, y la única mujer condenada por abuso sexual a un hijo fue condenado a 31 años de edad en medios en la cárcel. Ok, se repitió la nota. En algunos casos los depravadores no eran judíos ortodoxos, pero los niños sí, y estaban a su cuidado. ¡Wow! Era su propia gente. Si esto hacen con su propia gente, ¿qué no van a hacer con tus hijos? Héctor Valerdi, un dirigente de la comunidad Yeshiva, se declaró culpable de abuso sexual en primer grado el año pasado, después de haber violado a una niña ultra ortodoxa de 10 años de edad. O sea, esta gente ni entre ellos se quieren. La fiscalía alega que las víctimas aún temen ser condenados al
ostracismo en sus sectas por denunciar a los depravadores sexuales que abusan de ellas. 10 casos fueron desestimados y 7 se degradaron porque las víctimas y sus padres se echaron hacia atrás, negándose a testimoniar contra los abusadores. O sea que esta gente tiene sometida, ¿sí?, a su propia gente dentro de las iglesias. Tremendo. Pero los fiscales piensan que muchos de las víctimas se han armado de valor y en el caso del rabino Weberman testificaron en su contra, aunque el sentenciado intentó sobornar a los afectados y a sus parientes. En uno de los casos más recientes, un equipo de la Fiscalía de Brooklyn, compuesto por abogados, un trabajador social y un enlace en las comunidades hasídicas, visitó una casa en la que supuestamente un líder ortodoxo sodomizó a 2 hijastros. Después de largas conversaciones con el acusado y la familia de las víctimas, este se declaró culpable. Rooney Yaus, jefe de la unidad de crímenes sexuales de la Fiscalía de Brooklyn, dijo esperar que más judíos victimizados estén dispuestos a presentar denuncias. Ha habido un cambio de actitud y ahora ellos aceptan más entrar al sistema judicial criminal que guardar silencio, dijo el fiscal adjunto, publicado por Order and Safe. Ok, un comentario. El FBI arrestó alcaldes y rabinos por tráfico de órganos en Estados Unidos. Bueno, fuente, vamos a ver. Aquí puse varias fuentes de información y en sumo... Wow, acá regresó otra vez la señal. Sí, voy a checar la fuente y vamos a ver. ¿Qué? Aquí está la información, una de las fuentes de información porque borraban los enlaces. La realidad ignorada. Una vez más, los perros judíos metidos en todas las mierdas, ok, habidas y por haber. Condena, ok, aquí está la fuente de información. Entonces, en otros enlaces, ya no estaba la información. Entonces mucha información de este tipo son eliminados. Son eliminados. Por eso es que algunas fotos no se ven. Entonces, no solamente andan metidos en esto, sino también ¿en qué? En tráfico de órganos. Entonces, otra señal. En este caso, esta fuente de información, si no mal recuerdo, la eliminaron. ¿O sí? Sí, borraron la foto. Entonces, esta información lo censuran, lo eliminan.
aquí en México. Wow. Y aquí te quitan las fotos. Entonces, ¿qué es lo que viene para... ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene con el pacto global del próximo 15 de octubre? Lo que viene es que Israel o los rabinos, sean ortodoxos o no ortodoxos, ¿sí? A través del Talmud y de sus usos y costumbres, ellos van a tener acceso, ¿sí? A tus hijos, porque va a haber una ley, ¿sí? Va a haber una ley y como padre tienes que cumplir, ¿sí? Entonces, estos sacerdotes satánicos, o lujuriosos, o depravados, o depredadores sexuales, lo que van a hacer es que, según el Papa, por medio del ecumenismo, va a darle acceso a Israel, ¿sí? O a los judíos, a tus hijos, para que al final, ¿qué? Los violen. ¿Por qué? Porque según sus leyes, como ya compartimos anteriormente, ellos pueden violar a tu niña de 3 años. Entonces, a través de este video, anunciamos que el mensaje de hoy, de parte de Dios, ¿sí? A través de toda la información que hemos compartido en estos últimos días, es de que te fijes bien en lo que está haciendo, ¿sí? O lo que están haciendo, ¿sí? Llámese la élite, llámese Illuminati, llámese masones, llámese Vaticano, llámese judíos, llámese como se llame, quien está detrás de todos estos dos, ¿sí? Es que lo que enseña la Biblia como el enemigo. Entonces, nosotros, desde el pasado, llámese como se llame, quien está detrás. Entonces, a partir del pasado 15, en nuestro último video hemos compartido información. ¿Por qué? Porque sabemos que Andrés Manuel, gloria a Dios. No estamos contentos, hermano. Estamos en la presencia del Todopoderoso. Hermanos, el Señor me dio una revelación, hermano, el día de antier. Ayer no la pasé a decir porque tuve que preguntar al pastor si la contaba y me dijo que sí, porque era para edificación. Hermano, muchos cristianos, muchos pueblos están contentos con el nuevo presidente que quedó ahora. Tal vez muchos de ustedes votaron por él. Muchos tal vez no quisieron votar por él. Pero hermano, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Las señales del Señor tienen que suceder. Porque la venida de Jesucristo está cerca, amado hermano. Porque el Señor ya viene pronto a levantar a su iglesia. Y por eso Él tiene que revelarle a su siervo, tiene que hablarle a su siervo lo que viene o lo que va a pasar. gloria a Dios. Yo estaba sentado y de repente el Señor me muestra que íbamos un grupo de hermanos. Iba yo, iba el pastor, iba la hermana Xochitl, íbamos otro hermano, un grupo. Pero íbamos a visitar al presidente que ha quedado ahora. Y hermanos, nos llevaron a un lugar fuera del país, un lugar grandísimo, donde estaba como un cuartel de soldados. Pero ese lugar era muy grande. Cuando yo pude ver, los soldados no tenían el uniforme que usan ahorita. Ellos tenían un uniforme negro, todo negro con unas grandes armas. Amado hermano, cuando nosotros llegamos ahí, nos llevaron a un lugar hacia abajo de ese cuartel. Y fuimos ahí, nos sentamos frente de ese presidente, amado hermano. Amado hermano, cuando yo le vi el rostro a este nuevo presidente, yo le pude ver la maldad que hay en su corazón. Y me daba el entendimiento que él está mostrando un rostro que no es su rostro. Una imagen ante la sociedad, pero en realidad es alguien que va a causar grande desastre al país. El Señor me podía mostrar
pastor se levanta y dice, yo no voy a hacer nada. Y este hombre dijo, por tanto no lo quieres hacer, ahora morirán. Cuando este hombre dio esa orden, nosotros salimos corriendo de ese lugar y empezamos a correr por los montes de ese lugar, empezamos a huir, a correr. Cuando yo volteé hacia atrás, yo vi un montón de soldados que venían persiguiéndonos. Y entonces, hermano, cuando íbamos corriendo, yo escuché una voz que decía persecución. Y cuando llegamos allá, hermano, era un lugar cerrado. Un terreno donde estaba todo encerrado con tela y la tela tenía electricidad. Así que yo estábamos esperando y estábamos decidiendo qué hacer. Si nos subíamos a la tela para cruzar al otro lado o nos quedamos para que nos agarraran. El Señor, hermano, te va a tomar tu decisión. Aquel cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo no va a poder soportar lo que viene, amado hermano, porque va a empezar a venir la persecución para la iglesia. Aquel gobierno le va a pedir a la iglesia, aquella iglesia que adora el Espíritu en verdad, hacer algo, y la iglesia que realmente le fiel a Dios se va a negar. Pero por causa de negarse a hacer lo que el hombre diga, va a ser perseguida. Pero te digo una cosa. Cuando el hombre te persiga, Jehová vendrá a tu ayuda, Jehová vendrá a defenderte, Jehová vendrá a cuidarte, hermano. Porque no estamos solos. Ya no es tiempo de estar jugando al cristianito, ya no es tiempo de solamente ir a la iglesia, cantar, sentarse, escuchar la palabra y regresar a tu casa. Ya no, es tiempo de que tú busques la presencia de Dios en ayuno, en oración, que tú busques el rostro de Jehová mientras pueda ser hallado, hermano. Es tiempo de que tú te despojes de todo el mundo. Es tiempo de que tú te la diferencia de que tú eres un hijo, una hija de Dios, de que aquellas almas que no conocen al Todopoderoso vean esa luz reflejada en ti. Es el momento de que el pueblo de Dios se levante y se prepare, porque viene este suceso muy fuerte para la iglesia del Señor Jesucristo. Amado hermano, Dios está hablando a su pueblo. Y el momento de que su iglesia empiece a vivir en santidad y en obediencia a Dios. Es tiempo de que tú empieces a vivir la palabra, a obedecer la palabra. Porque cuando eso suceda, aquel aquella cristiano que no esté preparada, no va a soportar, amado hermano. Y va a decidir unirse con el enemigo. Va a negar al Señor Jesucristo. Y cuando tú niegas al Señor Jesucristo, estás perdido. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice que el que trate de salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa del Rey de Reyes y Señor de Señores la hallará, la va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios se fiel a su palabra. Es momento de que tú y yo nos preparemos para vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios, amado hermano. Es momento de que tú busques a Dios con todo tu corazón, de que tú lo busques en ayuno, en oración, en vigilia, que tú vivas la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver. En su momento este video me lo compartió Vincent Winnan. Él me hizo una consulta porque él escuchó a Vincent Winnan o Winnan, como se pronuncia. Él me hizo una consulta porque él vio un video donde hablaba del falso profeta. Entonces él me hace una consulta y gracias a que él me hace esa consulta es como yo le respondo, ¿sí? Y él me comparte este video donde él habla. Entonces yo aquí le escribo a Vincent. En su momento compartí este video donde exhibo que tanto Andrés
Andrés Manuel López Obrador como Donald Trump van a hacer lo mismo contra la iglesia. No van a apoyar a los pastores, al menos que se sometan al falso profeta. Ambos, Vaticano y Estados Unidos, son el falso profeta, que están anunciando que Israel es el hijo de Dios. Todos ellos son Babilonia. Lo que aquí este varón revela con López Obrador hacia un pastor es lo mismo que hace Donald Trump. ¿Sí? ¿Qué hace Donald Trump? Donald Trump hacia este pastor que lo consultó para que lo apoyara económicamente. Ambos, Donald Trump, Estados Unidos, y López Obrador, México, van a direccionar a los pastores de Dios a que se sometan al ecumenismo, o sea, a Roma, por medio del Papa, del Vaticano. Es lo mismo que dice tu video, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Ok, Lady Spanish, ¿sí? Mujer mexicana o española, no, mujer, ok. Dice que Donald Trump es el falso profeta, pero vamos a ver quién es la que habla ahí. Resulta que la que habla ahí... Tonight's subject is Pope Francis says Donald Trump is the false prophet. Recently I created a video. Donald Trump is the second beast of Revelation 30, and él es Vincent Windal. Holy Spirit revealed to me this video a few weeks ago, and a Spanish lady watched this video, and the video, as I said, is a confirmation. Pope Francis said Donald Trump is. Observan, y no llegaron y me llevó a la Casa Blanca y estaba en esa que habla ahí es... algo que pronto pasó. La que habla ahí es Mónica Gómez Loya. Entonces Vincent me contacta y me pregunta, oye, acerca del falso profeta, y es cuando yo le respondo. Pero el tema del nuevo orden mundial con Obrador y Donald Trump, que son los reyes que van a someter a la iglesia, al direccionarlas a quién, la función de los reyes es mandarte o direccionarte a los asuntos religiosos. Quien va a estar al frente de los asuntos religiosos, ¿sí? Va a ser este señor, ¿sí? Y este señor va a estar a favor, ¿sí? Va a estar a favor de la pederastía, ¿ok? Y de la lujuria. Entonces, los reyes de la tierra, llámese Donald Trump, o conforme enseña este testimonio, Obrador, ellos lo que van a hacer es direccionarte con el Papa. Y aquí este video habla Mónica Gómez Loya y habla acerca de Donald Trump, porque ambos son masones. Y me llevó a la Casa Blanca y estaba en una especie de sala y me dijo, observa, y no llegaron, hombre, él traía una Biblia en la mano, y llegas donde está un personaje y le dice, quiero ver a Donald Trump, y le pregunta el personaje, ¿quién es usted? Y él le dice, el pastor, le dice, soy un pastor, le dice ese hombre, y le dice el personaje, estoy aquí, se entiendan aún más allá, y llega donde está una oficina, ahí está Donald Trump, y le dice, un pastor desea verlo. Donald Trump se pone rápidamente de pie y dice, ¿dónde está? Y esto le va diciendo mientras va caminando, y el personaje se sorprende de ver la rapidez de Donald Trump por ver al pastor, y le dice, Señor, usted tiene asuntos más importantes que atender. Donald Trump le dice, déjame atender este, y llega junto al pastor y le dice que lo acompañe, y se van caminando y llegan a la oficina y le dice el pastor, usted dijo que usted dijo que le iba a devolver el poder a la iglesia y que nos iba a apoyar, y yo deseo ayuda económica, porque voy a plantar
nuevas iglesias y sé que usted me puede ayudar. Donald Trump sonriendo le dice, claro que sí, y se levanta de su lugar y le dice, venga, y se van por un pasillo hasta llegar a otra oficina. Y cuando entran ahí, Donald Trump se sienta en un escritorio y el hombre está tan entusiasmado hablando con él que apenas levanta su rostro, pero cuando lo levanta se percata que a un lado del escritorio ahí hay un grupo de personajes que son líderes religiosos. Entre ellos se encuentra el Papa Francisco y dice el pastor, ¿qué hace aquí don Francisco? Le dice Donald Trump, don Francisco, ¿cómo le dice usted así si es la máxima autoridad de la iglesia? El pastor le dice, él no es nada. ¿Y qué hace aquí si es ecuménico? Le dice Donald Trump, así es. Y si usted se une a él, yo le ayudo. El pastor, turbado, le dice, pero usted nos engañó. Esto es un engaño y yo me voy de aquí. El pastor se dirige hacia la salida y le dice Donald Trump a los hombres que están allí, háganlo y llévenselo, y que renuncie a él. Lo tomaron de la fuerza al pobre pastor y se lo llevan a los altos hornos, que son los instrumentos de tortura, que es donde lanzan a aquellos que no niegan al Señor Jesucristo. Y cuando estaban allá arriba, alrededor de un barandal, y en el centro hacia abajo, el horno de fuego, le dicen esos hombres, renuncian a él. El pastor les dice, apártense en el nombre de Jesús. Los hombres lo toman y lo suben al barandal para lanzarlo. Y se oye una voz, y yo vuelvo mi rostro para ver la voz del que está hablando, y es la del Papa Francisco, el falso profeta. ¿Cuál Jesús? El pastor le dice en ese momento, en el nombre de Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador, y suéltenme. Los hombres se endemonian y el Papa también, al oír el nombre del Señor Jesucristo, y lo lanzan al fuego. Volteo rápidamente hacia el barandal y veo al falso profeta ahí que sigue en pie, pero a un lado veo también a Obama y a su esposa Michelle. Al otro lado está Donald Trump, la reina Isabel, el príncipe Carlos, Camila Parker, toda la familia real está ahí. Vladimir Putin, el primer ministro de China, y el anticristo está ahí. Y me dijo el Señor, ellos no son personas normales, y ellos son servidores de Satanás, son de él. Ellos son los que gobiernan el mundo. Dile a mi iglesia que todo es un complot, que todo es un engaño. Diles que no se dejen engañar. Diles que vuelvan al altar de oración, porque solo así podrán resistir. Diles que el tiempo se acabó, que el tiempo se acabó, me dijo fuertemente el Señor. Iglesia de Jesucristo, esto es todo lo que me mostró el Señor. El tiempo se acabó, iglesia de Jesucristo. Prepárate, prepárate porque van a acontecer aún mayores terremotos, mayores catástrofes vendrán a la tierra. Iglesia de Jesucristo, levántate, despiértate. Habrá una lluvia de meteoros que vendrá sobre la tierra. Despiértate. Todo lo que está pasando es por causa de mi vino, que es el instrumento de la ira del Dios omnipotente. Iglesia, regresa al Señor, vuelve a sus caminos, vuelve a las sendas antiguas, iglesia de Jesucristo. Arrepiéntete, busca el rostro del Señor mientras puedas ser hallado, busca. Entonces, esa profecía que... Entonces, este video lo saqué... A ver si todavía está. Vamos a ver si está el video todavía en YouTube. Pero es lo mismo.
Ok, a ver en esto si convertirá AMLO. A ver si tenemos el video. Vamos a ver, pero esto que se nos está avisando el día de hoy es para que la iglesia se prepare, porque una vez que empiecen a hacer los pactos, aquí está. Esto fue cuando, hace un año. No quería saber en qué fecha, fue hace un año. Iglesia Profética Pentecostés Monte Sinaí, México, Oaxaca, México. ¿Sí? Entonces aquí está la fuente de información. Lo agregamos. Entonces, se nos está dando voz de alerta que el próximo 15 de octubre, el pacto global, ¿sí?, que va a hacer el Papa, ¿sí?, el pacto no crean que es un pacto entre el hombre con el hombre o entre el hombre, ¿sí?, con las religiones, sino en realidad es un mensaje subliminal, ¿sí?, que Dios te está revelando o te está diciendo que el pacto, ¿sí?, el pacto es con los ángeles, que en el principio, como enseña la Biblia, pecaron contra las hijas de los hombres, porque todo es cíclico, se vuelve a repetir. Entonces cuando el Papa dice que viene un pacto, en realidad te está direccionando a un pacto con los ángeles. Y Dios, ¿qué dice? Que no va a haber paz para los impíos. Entonces lo que viene para la iglesia es persecución. Sí, pero también viene, sí, conforme hoy se nos dio la palabra a través de Héctor Pérez, viene juicio para estos hijos del diablo, sí, viene juicio. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir, ¿sí?, que se burlen del pacto, ¿sí?, que Dios hizo con el hombre. ¿Cómo se están burlando? ¿Sí? Los enemigos de Dios se están burlando al utilizar la bandera o el arco iris como sinónimo, ¿sí?, de blasfemia contra el pacto de Dios con los hombres. Entonces la palabra pacto tiene mucho significado, ¿sí?, donde ellos se están burlando del pacto de Dios con los hombres. Entonces, lo que viene, ¿sí?, para las iglesias apóstatas, ¿sí?, apóstatas, es que es guerra, señores. Es guerra, ¿sí? Y todo esto surgió en base a los recordatorios que se hizo el día de hoy, ¿sí?, para aquellos que saben cómo es que el Dios que yo conozco se comunica conmigo o con sus hijos. Sí, el Dios que yo conozco todos los días provee su palabra y cada día manda mensajes que solamente pueden ser descodificados por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy, entre mis recordatorios, ¿sí?, se me anuncia, se me da discernimiento, entendimiento, que lo que viene para la iglesia, para esta iglesia, lo que viene es guerra, porque Dios no va a permitir que se burlen, ¿sí?, de la palabra de Dios en el altar o arca, ¿sí?, o en el arca del pacto, ¿sí?, que viene siendo el hombre es el arca, ¿sí?, de Dios en la actualidad. Entonces Dios no va a permitir que se burlen. ¿Y qué fue lo que se me mostró el día de hoy?
el día de hoy se me mostró esto. You're sharpening the sword and they're cutting each other. ¿Qué se me mostró? Conocido porque sabemos que toda su infraestructura lo proveen. ¿Quiénes? Los iluminados, la masonería, Illuminatis, como lo entiendan, como lo conozcan. Vamos a ver qué dice. You have grieved the Holy Spirit of God. Your doctrine of cessation is an error. He has been grieved, John McCallum. I'll be sending to tell you that. You're sharpening the sword and they're cutting each other. God's a master if you're teaching the truth. Your doctrine of cessation is an error, John McCallum. You have grieved the Holy Spirit of God. Your doctrine of cessation. Has contristado el Espíritu de Dios. Tu doctrina sensacionalista es un error. Is an error. He has been grieved, John McCallum. I'll be sending to tell you that. Él ha sido contristado, John MacArthur. He sido enviado a decirte que You're sharpening the sword and they're cutting it. estás afilando espadas para que se corten unas a otras. ¡Wow! ¿Qué dijo? Estás afilando espadas para que se corten unas a otras. Each other. If you don't believe in prophets, you're looking at one. God's a master if you're teaching the truth. Si no crees en los profetas, wow. Tremendo lo que dice él aquí. Me voy a descargar este video. Si no crees en los profetas, ahora estás viendo a uno. Wow, o sea, esto está tremendo. Esto está tremendo porque a nosotros se nos dijo que Dios nos había dado espada para cortar cabezas. Y lo que este varón está diciendo es que si no cree en los profetas, ahora estás viendo a uno, ok, pero ¿qué le dijo antes? Que estaba John MacArthur afilando espadas para cortarse el una con otra. Entonces, lo que Dios anunció a estos Baales o sacerdotes de Baal, ¿sí?, es que lo que viene para ellos, justo cuando firmen el pacto global o el ecumenismo, lo que Dios va a mandar para ellos, John MacArthur y todo su linaje, ¿sí?, o pastores que comparten el mismo espíritu lujurioso o corrupto de Beliar, lo que viene para ellos es juicio, le van a cortar la cabeza. Dios tenga misericordia de ti, enséñales la verdad. Es un error. He sido enviado a decirte que es un error. Es un error. He sido enviado a decirte que es un error. A los incrédulos, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. No tienen tiempo. Jesucristo vuelve pronto por lo suyo. Dios bendiga al pueblo de Dios. ¿Y qué se nos dijo a nosotros? Wow, esto está tremendo. ¿Qué se nos dijo a nosotros? ¿Sí? ¿O qué fue lo que anunciamos estando yo con el grupo de raros?
¿Cuándo fue que hice el live? A ver. De que se nos había dado espada. Se nos dijo que venía división para la iglesia. El pasado 14 de abril, justamente en Pesaj 2020. Sí, venía división. Luego se nos dijo que venía espada. Sí, y cuando se nos dijo que venía espada, ok, se nos dijo que venía espada, y cuando nosotros meditamos de que la espada representaba que iban a caer gobernantes, reyes, sacerdotes, ¿sí?, de las iglesias. Eso se nos dio a entender. Y hoy con esta palabra se nos está confirmando que viene espada o corte de cabezas, ¿sí?, para el pueblo que se ha corrompido. Y ese video que se le entregó a John MacArthur, sí, esa palabra que se le entregó a John MacArthur, ese era una advertencia de que venía juicio. Juicio para él. Entonces a nosotros, a dársenos espada, que de ahí cuando se lanzó esa palabra, ¿sí?, por medio de Aldo Quevedo, a nosotros se nos dio autorización para cortar cabezas. Recordemos que estábamos en el caso de Fausto Zacapa, y primero lo que se hizo el pasado 7 de febrero, cuando lancé la profecía, es de que si él no se arrepentía, si Fausto Zacapa no pedía perdón y se arrepentía a Dios, lo que venía era su caída. Después se nos anuncia, ¿sí?, de que atábamos a Fausto Zacapa, ¿sí?, y después se nos autoriza, ¿sí?, a cortar cabezas. Entonces hubo 3 procesos, ¿sí? Hubo 3 procesos. Se lanzó la profecía, me tocó a mí hacerlo. Luego se nos dice de que atábamos, de que se nos dio palabra para atar a Fausto Zacapa, ¿sí? Primero se lanza la profecía de advertencia, luego se le ata y luego se nos autoriza cortar cabezas. Entonces son 3 cosas que acontecieron. Bien. ¿Se cortó? Sí. Son 3 cosas que acontecen antes del juicio de Dios. Es de que Dios te manda a los profetas, luego Dios te ata a través de sus guerreros, y luego, ¿qué es lo que hace? Corta cabezas. Entonces, el pasado, hace un mes, 18 de abril, vamos a verlo. El pasado 18 de abril. Y me dice, ahora estoy en el paraíso. Ya, yo decía eso. Y me decía él, estás en el paraíso. Acá descansan los que han peleado la buena batalla. ¿Ya? Ahora le toca a ustedes en estos tiempos. Estas son palabras fieles y verdaderas. 18 de abril. Diles que yo soy la cabeza de este grupo. Soy el que dirijo
yo soy el que te habla, el que habla. Cuando ustedes lancen la palabra, mis ángeles están ahí, mis santos y millares. Eso es lo que me dijo el Señor. Dile a ellos. ¿Me entienden? A nosotros. A nosotros nos ha levantado a contender. ¿Me entienden? ¿No? Y también se me vino esta palabra que el Señor me dijo. Mi ejército están con espadas desenvainadas para cortar cabezas. Amén. Eso es lo que el Señor me dio a revelar. Eso es lo que el Señor me dijo. Bueno. Entonces, también se me dio palabra por una persona que estamos orando, ¿no? Que es Catalina, de Chile. Entonces, el 18 de abril, Aldo lanza esta palabra y nosotros entendemos, y se lanzó esa palabra justamente un día después de conocer a Katy, ¿sí? Como el caso que estábamos, como el caso, en ese caso, ¿sí? Fue cuando se dividió el grupo. Entonces, sí nos dio otra enseñanza, que tú no puedes bautizar, ni interceder o echar fuera demonios si tu corazón hay tinieblas, falta de perdón, raíz de amargura, ira, enojo, dolor. Entonces ahí se dividió el grupo, pero esa palabra se dio el día 18 de abril y a partir del 18 de abril Dios nos dijo corten cabezas, y de ahí del 18 al 30, justamente el día 19, es que tengo que pasar a la computadora, pero justamente el 19 de abril lo comparto para que entiendan que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Porque el día 19 al día 1 de mayo vino el culto a Moloch, 19 de abril más 13 días de preparación, que es el culto a Moloch, ¿sí? En ese tiempo fue que se dividió el grupo, ¿sí? El caso con Katy, la liberación fue el día 26, 27 y 28. ¿Sí? El 26 se bautizó Katy. Entonces el 26, 27 y 28 fueron 3 días de intercesión. A mí me tocó ministrarla porque prácticamente tenía paralizado la mitad de su rostro, no sin antes arderle su ojo cuando se echó aceite ungido. ¿Sí? Entonces en esos 3 días, 26, 27 y 28, ¿sí? Se liberó, se bautizó, se hizo la intercesión, se ataron demonios, se cortaron cabezas, empezaron un ayuno y se ungieron. Después del ayuno, después del bautismo, primero se liberó, se ataron demonios, se cortaron cabezas. Empezó una etapa de liberación. Después se bautizó en esos 3 días, pero en un día sucedió todo. Después de bautizarla, ¿sí? Empezó a su cuerpo manifestarse, o las ataduras o sellos que tenía en su cuerpo empezaba a manifestarse dolor. Entonces se tuvo que ungir en diferentes partes del cuerpo, sobre todo la espalda, ¿sí? Y cada vez que citábamos los salmos, ¿sí? Había liberación. Después se tuvo que ungir completamente, se ungió también su mamá. ¿Y qué pasó después? ¿Sí? Liberación, bautismo, ayuno y continuó la liberación. Ahí empezamos, un día después de ser dirigidos al caso de Chile, ¿sí? El caso de Chile, yo lo tengo registrado a partir del 17 de abril, el día 18 se nos da palabra, corten cabezas. El día 26, 27 y 28, pero sobre todo el 26, 27 y 28, empieza la liberación de esta joven que se metió a la Deep Web, ¿sí? O sea que no es cualquier cosa lo que se trajo con ella. Y hubo muchas enseñanzas. Entonces,
a lo que vamos es de que esa palabra de cortar cabezas se nos dio a partir del día 18. Y a partir del día 18 nosotros empezamos, ¿sí?, a tratar el tema, ¿sí?, de la Deep Web. Pero ¿qué pasa? Sí, que justamente Dios nos lo dio esa palabra un día antes del culto a Moloch. ¿Sí? Un día antes, porque el culto a Moloch empezó el 19 de abril. ¿Me explico? Entonces, al finalizar los 13 días de culto a Moloch, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Se divide el grupo. Y al dividirse el grupo, ¿qué es lo que pasa? No puedes echar fuera demonios si en ti hay tinieblas, oscuridad. Entonces, volvemos al principio, con John MacArthur. ¿Qué pasa con John MacArthur? Caray. Muchas páginas. ¿Qué pasa con John MacArthur? A John MacArthur se le dijo que él estaba afilando espadas. Tu doctrina de la cesación es un error, John MacArthur, le dice el profeta. Pero antes le dice, si no crees en los profetas, ahora estás viendo uno. He has been grieved, John MacArthur. I've been sending him to tell you that. You're sharpening the sword and you're cutting each other. Estás afilando espadas, le dice a John MacArthur. Estás afilando espadas para que se corten unas a otras. ¿Y qué se nos dijo a nosotros el día 18? ¿Sí? ¿Qué se nos dice? Se nos dice que se nos ha dado espada para cortar cabezas. Entonces lo que viene para esta gente, como John MacArthur, él es el que dice que si te pones el chip no importa, como quieras serás salvo. Eso lo dice John MacArthur y sabemos que está Bien. financiado. ¿Se cortó? Sí. Sabemos que está financiado, sí, por la masonería. Entonces, el pacto global a celebrarse el próximo 15 de octubre, lo que está anunciando Dios es de que viene juicio, o que así como lo hizo ese profeta con John MacArthur, así Dios va a levantar profetas para que vayan y confronten a esta clase de ministros que son servidores del diablo. Y si no hacen caso, sí, a gente como nosotros se nos ha dado la autorización, ¿para qué? Para cortar cabezas. ¿Sí? Para cortar cabezas. Para cortar cabezas.
eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Esto es lo que viene para el mundo después de que empiecen, ¿sí? O autoricen o hagan los pactos con los hombres y con los ángeles caídos. Viene la guerra para la iglesia. Y Dios va a tener, no es que va a tener que levantar, sino es que está levantando, ¿sí? Guerreros para ir y confrontarlos como lo hizo en sus tiempos, ¿sí? O en los tiempos de Elías. Entonces, este cartel se hizo porque hoy recibimos palabra, ¿sí? Hoy recibimos palabra de parte de Héctor Pérez, donde se nos dice que los rollos que están dentro de ti, se abren los rollos que están dentro de ti, ¿sí? Y este cartel se hizo gracias a que en su momento, 19 de mayo de 2019, ¿sí? Se me dio a entender qué representaba el ave fénix dentro del cristianismo, ¿sí? O en mi caso, qué representa para mí. Daniel capítulo 3. Así como Daniel, sí, fue echado en el horno de fuego y Dios lo rescató, así mismo representa, sí, mi fecha de nacimiento, ave fénix. Es un simbolismo que no creo que todos lo entiendan, pero es lo mismo, es el mismo principio, porque ya dijimos que el 15 de mayo representaba la caída de Lucifer a la tierra. Entonces, si Lucifer cae a la tierra, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a hacer pactos con el hombre para que el hombre o los hombres, llámese Donald Trump, llámese presidente de México, Andrés Manuel, ¿sí? O llámese ministros, ¿sí? Ministros o judíos o representante de la eclesiastía, ¿sí? Lo que va a hacer Lucifer es pactos con los hombres para corromper la mente de los niños o de las niñas, y así como lo muestra, ¿sí? Los judíos con sus usos y costumbres, o con el Talmud, ellos puedan, ¿qué? Violar a tus hijas, ¿sí? Violar a tus hijas. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Lo que va a hacer Dios es declararle la guerra abiertamente a todos estos hijos del diablo, ¿sí? Porque si no, ¿sí? Va a suceder o a acontecer como lo mismo que sucedió en Génesis 6, donde los ángeles caídos se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿sí? Y a juzgar por el caso de los niños rescatados en los túneles subterráneos en Nueva York, ¿sí? Y a juzgar por estos casos, ¿sí? De depravadores sexuales como son los judíos ortodoxos o hasídicos, ¿sí? Nosotros comprendemos por qué razón es que Dios le va a hacer la guerra, ¿sí? Al diablo y sus seguidores, o sea, estos hombres de pecado. Este recordatorio, gracias a este recordatorio, es que nosotros comprendemos. Es el Señor. Econeba Soleya. Dios bendiga a los guerreros que se conectan.
te sana ahora. Te sana ahora. No has ido al doctor, pero eso te estaba preocupando. El poder de Dios está ahí. El poder de Dios está ahí tocando tus pulmones y sanando tus pulmones. Y visto mi hicamancina o atujaina. Aquí hay una mujer que no tenía fuerza en la mano derecha. No tenía fuerza para cerrar el puño. No podía cerrarlo con fuerza. No tenía fuerza para levantar cosas. Sentías la mano derecha débil. El poder de Dios es el puño, porque las fuerzas del Espíritu vienen a tu mano. Ahora, Sahama, Luma, Selenda, Yekenei, Tone. Aquí hay una persona, acabo de ver un tatuaje. Wow. En el brazo izquierdo tiene como una lápida y tiene una fecha de muerte, una fecha ahí. Y una persona que por el oído derecho sentía un zumbido. Le zumbaba por el oído derecho. Si alguien te está diciendo que en este tiempo Dios no habla con voz audible, dile mentiroso, porque todavía Dios habla. No vacuma. Lo que pasa es que hace falta un hombre que lo busque en espíritu y en verdad, que provoque que la boca de Jehová se abra y hable. Pero Dios todavía habla. Se le va a acabar el juego a muchos que piensan que pueden hacer lo que le da la gana y que nadie le va a quitar la careta. Se le va a acabar el juego a muchos que piensan que se pueden parar en los altares, en adulterio, en fornicación, porque todavía no hay profeta que sacan lo que está escondido a la luz. Ay, Omawe. Dios va a levantar los profetas jóvenes. Dios mío, esto está tremendo ahora. Hermano Toja, me decía el Señor, voy a levantar los profetas jóvenes. Ay, por eso es que Dios está levantando una juventud. Gente que quizá no tiene mucho título, que no tiene mucha palabra teológica, pero cuando abran su boca, ay, la gente va a decir, verdaderamente Dios que está hablando por esa boca, porque Él no me conoce. Yo nunca he hablado con Él, yo nunca le he contado mi vida, pero Él me está hablando todo lo que yo estoy viviendo. Prepárate porque el rollo se abre. Dios mío, siento la voz del Espíritu Santo hablándome. Inánzole. Mira que hay gente que ha tenido sueños en los que se han visto profetizándole a alguien. Aquí hay gente que ha tenido sueños en los que se han visto hablando en palabra de ciencia. Aquí hay gente que ha tenido sueños en los que se han visto siendo usado por Dios en el área profética, y tú no has entendido porque todavía Dios no te está usando en esa área. Es que el rollo se abre, así que prepárate para profetizar. A alguien tú le vas a hablar de parte de Jehová. Hay un Jeroboam que necesita escuchar palabra de Jehová, y Dios te va a enviar delante de ese Jeroboam para que le profetice y le hable palabra de Jehová. Hay gente que necesita escuchar palabra de Jehová. Amén. Sekenda. ¿Quién era Jeroboam? Dios mío, comparte este video. Siento la presencia de Dios, porque voy a hablar una visión que tuve. En unos minutos voy a contar una visión que tuve con este mensaje. De ahí fue que nació este mensaje. El rollo se abre. Amado, esto no es juego. Además, yo creo que este es el tiempo de la ciencia del Espíritu. Yo creo que este es el tiempo de la revelación divina. Basta ya de que la gente se crea que Dios no habla. La gente tiene que entender que nuestro Dios no es de yeso. La gente tiene que entender que nuestro Dios no es de madera. La gente tiene que entender que nuestro Dios tiene boca y habla. Amasoja, camasoja. Wow, siento a Dios. Usted sabe cuánta gente necesitan una palabra
que venga directamente de la boca de Dios, porque están confundidos y van a tomar una mala decisión que los va a llevar al fracaso, y necesitan que venga un profeta de Jehová genuino y le diga: así te dice el Espíritu Santo, esa mujer no es tu compañera, es una serpiente, tiene por dentro una serpiente y te va a hacer caer. No come. Lufa, hacen falta profetas así, que vayan y hablen sin miedo. Simacoma, aunque no le quieran creer, ellos van a hablar. Por eso es que Jehová te está preparando, porque es que tu llamado no es fácil. Tú crees que es fácil pararte delante de un pastor y decirle: arregla tu ministerio, amén. Deja de estar, ay Dios mío, esto está tremendo. Deja de estar deseando la hermanita que canta en el coro, porque el diablo te está tendiendo una trampa de destrucción. ¿Tú crees que eso es fácil? No. Por eso es que Jehová está preparándote. Los ministros. Saco, paloa. Yo tengo ganas de salir corriendo del carro. Siento el fuego de Jehová. Ya siento la confirmación del Espíritu aquí. Anásole que manda los amanazos. Se van a levantar los profetas verdaderos. No, y como que muchos no le dan. Dios mío, yo siento a Dios aquí. Anacama. Que muchos no los van a querer invitar a sus iglesias porque no van a vender la palabra, y le van a decir al pecado, pecado, al adulterio, adulterio, a la mentira, mentira, a la fornicación, fornicación. Ay, yo siento a Dios aquí. Sande kendose, mayo kenanzo. Dios está preparando a esos hombres y esas mujeres. Por eso siento a Dios algo. Ayo que pale cumbi, sandi que mando kimiso, naikon saito kambaiso, taikambaisakai. Muchos te van a perseguir. Muchos te van a hacer la guerra. Muchos te van a decir mentiroso. Muchos te van a decir falso profeta. Porque sabe que hay personas que tienen un espíritu de altivez por dentro, que están mal pero no quieren reconocerlo. Que están torcidos pero no quieren reconocerlo. Y hay 2 o 3 lambeojos que para estar congraciados con ellos, le aplauden lo que están haciendo mal. Pero se levantan los profetas jóvenes. Dios mío, comparte esta palabra, Soma. Se levantan los profetas jóvenes, Jeffrey, Emma. Ay, Dios mío. Ay, se levantan los profetas jóvenes. Aniso, siento a Dios aquí. Hace falta que venga la revelación de Dios. Sí, amado, no te estoy hablando de la revelación que hay hoy en día. Una revelación muy ficticia. Estoy hablando de la revelación de Jehová. Que cuando esa revelación se manifiesta, el que está torcido y no quiere enderezarse, le entra el temor de Dios y dice: verdaderamente aquí está Jehová y yo tengo que arrepentirme, porque yo sé que no estoy mal. No estoy hablando de la revelación que mueve las emociones de la gente, de que Dios te va a dar una casa, de que Dios te va a dar un carro del año. Ahí todo el mundo brinca y habla en lengua. Pero cuando viene el profeta verdadero diciendo: veo pecado en medio del pueblo, veo adulterio, soma, amanso, kima, lumakama, soama. Ahí la gente dice: ese profeta no me gusta, ese profeta no es de Dios, ese profeta yo no lo quiero escuchar. Pues te tengo noticia: esos profetas son los que van a ser levantados en este último tiempo. Profetas que van a hablar la verdad y no la van a vender por el sucio dinero. Ay, Dios mío, yo siento la autoridad de Dios aquí. Comparte esta palabra. Nadie. Si no comandí unesa. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, siento a Dios. Esto fue en el minuto 23.
hasta a mí me dio calor. Minuto 23 del video: se abre el rollo que puse dentro de ti, te dice el Señor. Tremendo. Porque gracias a ese video o a ese recordatorio de Héctor Pérez, fue como a mí se me dio entendimiento de que tenía que hacer este cartel que es puesto el día de hoy, 19 de mayo 2020, ya siendo la madrugada, 2:41 de la madrugada del día 20 de mayo. Sí, ese cartel lo hice gracias al recordatorio de Facebook el día de hoy. Y para aquellos que saben cómo Dios se comunica, ¿sí?, con sus hijos, es que pudimos descodificar el mensaje de hoy, hacer el cartel y finalmente hacer este video. Y al hacer este video, wow, no me acordaba de la mentalidad de los judíos hasídicos, sí, encarcelados en Nueva York, 45 depredadores sexuales, donde ellos según su Talmud, si no mal recuerdo, o el Sanedrín, como dice ahí, sí, ellos tienen permiso para violar a tus hijos o a tus hijas desde la edad de 3 años. Entonces, gracias a ese video de Héctor Pérez, sí, fue que pude hacer el cartel y finalmente este live. Entonces, el pacto global del próximo 15 de octubre 2020, ¿sí? Y que justamente el pacto global, ¿sí?, del Vaticano o del Hijo del Diablo, ¿sí?, con los ángeles caídos, ¿sí?, cae en una fecha entre el 11 y 18 de octubre, cae justamente, casualmente, ¿sí?, justo en el rango, en el apagón que hubo en YouTube el pasado 17 de octubre de 2018, ¿sí?, cuando se cayó el sistema o YouTube por 2 horas. El pasado 17 de octubre de 2018, YouTube cayó por 2 horas, cerca de 2 horas. Y se rumora muchas cosas, entre ellas, sí, que se había subido un video, sí, donde aparecía Obama haciendo rituales de infantes. Y muchos saben que la información que hay en la Deep Web, ¿sí?, como esa clase de videos, ¿sí?, depravados, muchos videos he notado que están saliendo de la Deep Web y la están pasando en YouTube, en Facebook. Entonces, esa fecha empezó ese día que hubo el apagón en YouTube. Empezaron a salir videos de la Deep Web. Yo compartí publicaciones y me los eliminaron, pero los videos son asquerosos, abominables. Entonces, al cambiarte la mentalidad por medio de ese pacto, todo lo que está en la Deep Web, en lo profundo o en el inframundo, todo eso que está en la Deep Web va a salir a la superficie. Y ahí es el riesgo que muchos padres de familia no entienden, ¿sí? ¿Por qué no lo entienden? Porque no son cristianos, y aún siendo cristianos no tienen el nivel o la intimidad con Dios, ¿sí? Y no saben que al tener contacto tus hijos con la Deep Web quedan endemoniados. Ese fue el caso de la joven chilena, ¿sí?, que fue endemoniada y fue durante 1 año oprimida. Entonces, meterse a la Deep Web es endemoniarte, ¿sí?, y perder todo sentimiento o sensibilidad de amor al prójimo, y ahí es otro tema. Con esto finalizo, ya se me alargué con el video, hay mucho más y más, ¿sí?, mucho por compartir, gracias a Dios, pero hoy creo, ¿sí?, que este video o este mensaje de hoy 19 de mayo, ya para 20, es sumamente importante y altamente profético para que la iglesia y los padres de familia entiendan a qué van a exponer a sus hijos y se vayan preparando, porque el gobernante mundial, que es lo que se viene, ¿sí?,
sabemos que viene la Shemitah número 21 el próximo año 2021, ¿sí? La séptima Shemitah en el año 2021, sabemos que eso viene, ¿sí? Y eso es un parteaguas en el mundo, porque viene la implantación del nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial te va a decir que tienes que llevar o estás obligado a darle, ¿sí?, la educación a tus hijos, y si no le das la educación a tus hijos, simplemente vas a ser encarcelado. ¿Y qué pasa? Que se infiltró el homosexualismo, el lesbianismo, y sabemos que la agenda, ¿sí?, de ellos es meter todo lo que es abominación para Dios en las escuelas, como es la sodomía, ¿sí?, el bestialismo o el pansexualismo, que es finalmente lo que hacen los artistas o lo que hicieron en su momento Sodoma y Gomorra, que es tener sexo con los espíritus. Nosotros sabemos para dónde va todo esto. Entonces, próximo pacto global el 15 de octubre es la antesala, ¿sí?, de lo que mostramos con los 45 depravados, ¿sí?, depravados sexuales o depredadores sexuales que violaron a una niña incluso de 4 años, ¿sí? Tenemos nosotros y estamos siendo voz de trompeta para anunciar que el próximo pacto global del nuevo humanismo que va a levantar Lucifer y sus ángeles caídos junto con los hijos del diablo, ¿sí?, llámese el Vaticano, llámese el Papa, llámese cualquier ministro que pertenezca al sistema religioso corrompido, ¿sí?, está abriendo ese pacto global, la antesala de un nuevo inicio o de un nuevo ciclo, o el inicio de un nuevo ciclo de autodestrucción para tus hijos. Lo que viene es juicio. Finalizamos este video siendo las 2:48 de la mañana del día miércoles ya 20 de mayo 2020. Agradezco a Elizabeth Pinto, sí, a la hermana Gisela por estar en este live. Y pues bueno, yo como cristiano, al tener esta información, tengo una carga tremenda o un peso tremendo en mis espaldas, y yo no puedo quedarme callado conociendo los tiempos y sazones o la profecía de Dios. Tengo que hacer estos videos con gente en el live o no. Tengo que hacerlo porque tengo que registrar la fecha en que se me da esa revelación, ese entendimiento. Por eso utilizo el Facebook, para que quede registrado en qué fecha se me dio esa palabra profética, y ahí quede registrado que Dios sigue hablando, y no es como esos indoctos bautistas, como lo es John MacArthur, cuando dicen que ya no existen profetas en el mundo. Una vil mentira del diablo y sus hijos. Con esto estamos advirtiendo, sí, a la iglesia, que así como mostré en ese video de Vincent Windland, sí, donde habla Mónica Gómez Loya acerca de Donald Trump, y así como el otro video que mostré hablando de Andrés Manuel López Obrador, ellos van a direccionarte a ti, pastor, sí, con el falso profeta que viene siendo, sí, o el mediador del falso profeta que viene siendo, sí, el Vaticano o el Francisco Bergoglio, para que te sometas, sí, al ecumenismo y pueda utilizar tu iglesia, tu grey, ¿sí?, o corromper a tu iglesia o a tus ovejas, ¿sí?, haciéndolas esclavas de su sistema. El pastor, al no ser llamado por Dios, ¿sí?, no vive por fe, ni ha desarrollado la fe en Dios, por lo consiguiente tampoco ha ayudado a desarrollar la fe en sus ovejas, es decir, que depende del dinero. Lo que va a hacer el diablo prácticamente es comprarle las almas, ¿sí?, al pastor por medio de los gobernantes o presidentes, ¿sí?, de tu nación. El diablo, con su dinero, su maldito dinero, le va a comprar las almas al pastor, ¿sí?,
al someterse a Él, a través de Francisco Bergoglio, a través de los líderes, ¿sí? O reyes o presidentes de tu nación. (2:51 de la mañana) anunciamos esta palabra profética, que todo pastor que caiga en el ecumenismo, Dios va a mandar profetas o guerreros, que así como a nosotros se nos dijo, ¿sí?, que en cuanto nosotros soltemos la palabra, los ángeles de Dios iban a estar prestos y dispuestos, ¿sí?, para cortar cabezas. Así que si tú, pastor que me escuchas, si ves este video, te llega este video, ¿sí?, date por enterado que si Dios manda a un grupo de guerreros, ya seamos nosotros u otros que están levantando en diferentes partes del mundo, si Dios te manda a decir, ¿sí?, o te alineas o te mueres, ¿sí?, ten en cuenta esta palabra profética, pastor, que lo que ciertamente viene para ti es como en el tiempo de Jezabel, es tu muerte. Porque a través del dinero, ¿sí?, del diablo, va a comprar las almas de tu iglesia que has levantado con tus manos y no ha sido edificada con la piedra angular y desechada que fue Jesús. Si tu iglesia no ha sido edificada por Jesús, que es la piedra que desecharon los constructores, sí, lo que viene ciertamente para ti, pastor, es juicio, muerte. Así que este video no es cualquier video, es un video anunciando la muerte de muchos pastores que no son de Dios, ¿sí?, y que nunca han sido llamados por Dios. Ejemplo, John MacArthur. Ejemplo. Y así como se mostró en ese video de John MacArthur, con ese profeta, ¿sí?, y este video de Héctor Pérez, diciendo, se abre el rollo que puse dentro de ti, te dice el Señor, ¿sí?, Dios está mostrando de qué manera va a utilizar a sus guerreros, ¿sí?, en este tiempo del fin. ¿Cuándo? A partir de que firmen ese pacto global, porque lo que viene después es mucho peor. Así que con mucho tiempo de anticipación, Dios está anunciando a través de este inútil que lo que viene para ustedes, los pastores, ¿sí?, ojalá y nunca se hubieran hecho maestros, porque es doble condenación. Lo que viene para ustedes es su muerte. Y con esto los despedimos. Les habla José Arias Cadena, 2:54 de la mañana, desde Tabasco, México, por si tienen alguna duda o aclaración. Me hago responsable de mis palabras. Y Dios es el que confirma. Y Dios confirmará una vez más. Hasta luego. Hasta luego, Elizabeth. Hasta luego, Gisela. Bendiciones.